Yo de mi parte no tengo ningún problema. Puedo con mucho gusto trabajar las asignaciones que se me encomiendan, que son 8. Únicamente le quiero pedir un favor porque no quiero volver a tener malos entendidos y sobre todo no cumplir con lo que se espera de mí. Le voy a pedir el favorcito así muy concreto que me describa en qué consiste cada una de las 8 actividades, muy concretito, no tampoco se trata de que se haga todo un acuerdo, a modo tal de que yo sepa cuáles son mis parámetros y obviamente así ya poder trabajar bajo esa guía de ustedes y con mucho gusto. Esas son 8 actividades que creo que perfectamente las puedo manejar. Aquí se ve muy claro que son especializadas en gabinete y urbanas. Obviamente que la parte urbana, bueno, soy limitado porque pues yo no puedo salir en el día porque mi hijo se queda conmigo, pero después de las 4 o 5 de la tarde, si hay que salir a hacer algo, lo haré con mucho gusto, como siempre lo he tratado de hacer. Y todo lo demás que ahí se anota, que algunas son virtuales, por cierto, repito, con mucho gusto creo que las puedo hacer, pero me gustaría que me den algunos parámetros, algunas ideas, sobre todo para caer dentro del perfil que ustedes están acostumbrados y tener un documento a la altura y no desviarme de él. De hecho, con mucho gusto. Acá estoy viendo lo del proyecto 645, voy a buscarlo porque yo también estoy sorprendido de que no lo haya mandado, no sé qué pasó, pero ya vi que ya lo reenviaron, pero voy a buscar a ver qué pasó porque si yo lo recibí y no lo mandé, obviamente que es mi culpa, ¿verdad? Pero déjenme revisar, por favor. No sé si le contesto sus preguntas. Gracias. ¿Ya? Entonces, como que no hay que comer carne, que no se pueden producir con los animales, entonces eso es como el concepto antiguo. Pero en estos años de trabajo que llevo en esta área, he tratado de demostrarle a la gente que el bienestar animal es una herramienta, ¿ya? Así Es una es, herramienta de así es, producción, ¿ya? así es. Y que todas las empresas y todas las personas que trabajamos en el mundo de la producción animal, de alguna forma trabajamos por el bienestar animal, porque un animal que no come bien no va a producir, Así ¿ya? es, Y así es. el comer, la nutrición, es parte fundamental del concepto de bienestar animal. Sí, definitivamente, y te acuerdas que lo conversábamos en días pasados, amigos, yo creo que aquí hay dos tipos hay dos generaciones, no sé si estés de acuerdo conmigo, Roberto. Habemos dos generaciones de profesionales que estamos involucrados en bienestar animal. Los que tuvieron la fortuna, y hablo tuvieron porque ya no pertenezco yo a esa generación, seguramente a vos tampoco, porque estarás de acuerdo conmigo en que apenas a partir del año 2000 es que se empieza a oficializar, por no decir que a obligar que todas aquellas escuelas, facultades universitarias integraran en sus esquemas de formación curricular la materia de bienestar animal. Yo soy muchísimo más viejo que vos, por supuesto, y en mi época ni siquiera se hablaba del bienestar animal. Lo más que se cansaba de hablar era de la etología clínica, y como bien decís, la gente te tildaba de loquito y de que muchas cosas, ¿no? Pero esto camina. Lamentablemente, mi concepto es que desgraciadamente permitimos, y en esto quiero que me corrijas, permitimos al momento de hacer las traducciones del inglés anglosajonas al castellano, creo que ahí incurrimos en varias fallas. Mañana lo vamos a comentar con más detalle, pero esas famosas five freedoms, ¿no? Que se malentienden y que se siguen manejando para mucha gente como la palabra mágica y que realmente pues no son libertades, ¿verdad? Son necesidades, y hoy más moderno el tema de dominios Los y son dominios. temas que tú nos tendrás que comentar. Te voy a pedir eso, que nos hagas el favor. Pero volviendo a la situación, a mí me gustaría que nos comentaras qué te motivó a involucrarte en la parte de bienestar animal. Mira, es una situación bien particular, llegamos de anecdotario de mi vida.
Yo cuando estaba en el último año de la universidad, tenía mi cátedra de salud pública en la universidad. Y esta cátedra era dictada por la directora de escuela de la universidad donde yo estudié, que era una veterinaria, la doctora Macarena Vidal, ¿ya? Que ella además tenía un segundo puesto, o sea, trabajaba en la universidad, pero además trabajaba en la Comisión de Negociación de los acuerdos de exportación de Chile con Europa, Ya, ¿ya? Entonces ella era parte de la mesa negociadora, sí, ¿ya? señor. Entonces era bien entretenido porque ella nos iba contando lo que iba pasando en la vida real, pues nosotros estábamos protegidos todavía por la universidad, ninguno salía al mundo laboral. Y me acuerdo que en una de sus clases, ¿ya? Ella habló de que dentro del acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, ¿ya? Se iba a considerar el bienestar animal, ¿ya? De Europa con Chile. Sí, Y me señor. acuerdo que ella, finalizando la clase, yo le pregunté de qué se trataba esto de bienestar animal y ella me pasó un paper, ¿ya? Que todavía lo tengo guardado, Seguro. ¿sí? Y esta fue mi primera aproximación al bienestar animal. Yo me leí este paper, empecé a tratar de entender de qué se trataba y me di cuenta, yo recuerdo patente que mi mente hizo clic y dije, esto viene en el futuro. Sí. ¿De qué año estás hablando, ¿Quién? Roberto? ¿Ah? De qué año estás hablando? 20 años atrás. ¿Perdón? 20 años atrás. 20 años Del año atrás. 2000. Bueno, creo que en ese sentido también, y te acuerdas que lo comentamos, te lo mencioné, ¿no? Yo llego al bienestar animal exactamente hace 20 años por accidente y contra mi voluntad. Así, porque en esa época yo trabajaba, estaba por el 1998, 1999, que fueron los últimos años que trabajé para mi ministerio. En México existe una comisión técnico-consultiva que es asesora a la salud animal del ministerio y se forman varios comités, entre los que estaba el Comité de Bienestar Animal, y lamentablemente se vendió tan mal el concepto allá por los años 90 en las traducciones, haciendo creer que para hablar de bienestar animal había que derrumbar todo y partir de cero y un montón de mitos y de tonterías que nadie quería saber del tema porque era como una papa caliente. Y alguien del sector oficial en ese comité tenía que estar. Y entonces el que era mi jefe me dijo, Luis, tú te vas ahí. Y yo le dije, ¿yo por qué? ¿No? ¿Yo por qué? Yo soy sanitarista, soy epidemiólogo. Y total que para no hacerte hago el cuento, también te comento, entré ahí a ese comité, que por suerte me tocó que fuera presidido para mi gusto por el primer experto en bienestar animal que llega a México formado con PhD, que es amigo mutuo, nuestro querido amigo Pancho Galindo. Y bueno, de ahí no me he soltado, no me he soltado, pero realmente son circunstancias muy especiales. Roberto, y siguiendo hablando, amigos, saben bien ustedes que la previa es muy informal, es un poquito picotear de todo, sobre todo porque lo que queremos es hacerles ver que detrás del experto hay una persona de carne y hueso que sufre, que llora, que se ríe, que se tropieza, que se cae, que se vuelve a levantar. Y yo te quisiera preguntar, mi querido Roberto, en ese sentido, ¿en algún momento dado se te atravesó por ahí el insano pensamiento de abandonar este tema ante tanta enfrentamiento y no quiero hacer nada de bienestar animal? ¿En algún momento dado pensaste abandonar esto? Fíjate que no, no, al contrario, yo cuando empecé a estudiar ya involucrarme en este tema, siempre fue como una bola de nieve, siempre fue de menos a más. Cada vez estoy más involucrado. Yo trabajé por 10 años, 11 años en la Asociación de Productores Avícolas y de Cerdos de Chile, ¿ya? Y naturalmente recayó el tema de bienestar animal en mis hombros por el interés que yo tenía del tema. Entonces tuve la oportunidad de hacer unos cursos de la Universidad de Bristol en Chile. Conozco, sí. Y tuvimos la oportunidad porque a diferencia de otros países, acá en Chile se tomó este tema de bienestar animal de una forma que resultó bastante buena, porque partimos trayendo a la gente a la Universidad de Bristol para aprender de bienestar animal a Chile. Entonces, Excelente. todos nos capacitamos al mismo tiempo. La industria, las asociaciones, La academia.
en la academia, el Servicio Agrícola Ganadero, ya la autoridad oficial. Entonces todos sabíamos lo mismo. Entonces fue un poco más fácil remar en este tema de bienestar animal. Seguramente. Ahora, no fue fácil, ya Seguro. igual hubo problemas en una época, pero a la vuelta de mi desarrollo profesional en este tema, yo ahora me dedico fácil el 80-90% de mi tiempo solo a bienestar animal. Roberto, y una pregunta que me salta a la mente. Chile siendo un país tan extenso y la propia palabra del tamaño, un enorme chorizo, vágase la expresión, desde el norte hasta el sur, este, los colegas que están trabajando en el tema de bienestar animal son muchos. ¿Están integrados? ¿Hay alguna comunicación sobre el tema con los colegas, independientemente de la asociación que presides, ¿no? Mira, para serte sincero, no tanto. Acá hay una muy buena comunicación con, como yo te había contado, con el mundo de los monogástricos, Sí, ¿ya? señor. Hay varias asociaciones bastante fuertes que reúnen a todos los veterinarios, los profesionales que trabajan en el mundo de las aves y de los cerdos, donde hay una buena comunicación, ¿ya? La leche también tiene ciertos grupos también de personas que trabajan de manera bien en conjunta, pero hay una discrepancia también, aparecen muchos expertos ¿ya? Sí, Que tratan de hablar de bienestar animal sin tener los conocimientos adecuados, y eso lastimosamente, pasa mucho. lastimosamente, preocupantemente. Pero la gente que está formada en bienestar animal y que puede tener una opinión válida no es mucha, es muy poca. Y el otro problema que se nos da también con los profesionales es que hay una tremenda diferencia entre el veterinario académico Sí, versus el veterinario que trabaja en el campo. en campo. Sí. Entonces, claro, ahí en la academia hay varios profesionales que tienen muchos estudios, doctorados, ya hay mucho respaldo, pero no saben ni siquiera cómo se saca sangre de un animal. Sí, señor. Entonces, te genera una tremenda diferencia porque opinan cosas que no se pueden llevar a cabo. Sí, señor. Eh, Te quiero hacer una pregunta y te la voy a hacer porque no me puedo quedar sin ella guardada. Vos sos médico veterinario, al igual que yo, tu amigo servidor. Eres presidente de nuestra asociación. ¿Qué opinas con respecto a aquellos compañeros, colegas médicos veterinarios que son escépticos o que no reconocen que no puede haber otra profesión? Hablo de ingenieros agrónomos, de zootecnistas, de licenciados en administración agropecuaria, de sociólogos, como el caso de mi querido amigo Marcos Jiménez Apiola, que es PhD en sociología, pero que no los ven con muy buenos ojos porque no son médicos veterinarios. ¿Realmente vos pensás que esta área del bienestar animal es exclusiva para nuestra profesión? No, absolutamente no. No, yo creo que entre más diversas las profesiones que puedan aportar al conocimiento del bienestar de los animales, yo creo que se hace más rica la discusión. Así De es, hecho, yo creo que la gran cantidad de estudios científicos en materia de bienestar animal no proviene de los veterinarios, proviene de así los es, biólogos. así ¿Ya? es, así es, Entonces, yo creo que nosotros los veterinarios tenemos mucho que agradecerle a los biólogos porque son ellos los que han generado el conocimiento científico, el conocimiento base. así es. Y creo que veterinarios, agrónomos y zootecnistas, todos tenemos algo que aportar a este gran concepto de bienestar animal. Yo creo que es que me ha tocado tener esa experiencia, es muy cerrado de mente el pretender que nosotros como veterinarios podemos manejar todos los temas. ¿M? Sí, Y una de las grandes falencias que yo creo que pasa acá en Chile, pero yo creo que pasa en todo el mundo, por ejemplo, nosotros los veterinarios tenemos re mala habilidad, por ejemplo, con los números. ¿M? ¿Ya? Y para eso yo creo que un ingeniero agrónomo nos puede ayudar un montón. ¿M? así mismo. Bueno, y para reforzar tu comentario, yo a la gente que es escéptica y negativa de que hay otras profesiones, yo les digo lo que tú y yo sabemos, ¿no?
Si vamos a hablar realmente de gente precursora de todo esto, bueno, pues tenemos a nuestra distinguida maestra, ícono del bienestar animal, la doctora Temple Grandin, que no es veterinaria, no es agrónoma, no es zootecnista, ella es bióloga, ¿no? El caso del doctor Bloom, que también es un profesor reconocido por ser el primero que incrusta la asignatura en la carrera universitaria de la universidad, y tampoco es veterinario, ¿no? Y como ese ejemplo creo que hay muchísimos. No, yo estoy totalmente de acuerdo con vos que esto tiene que ser más universal. Pero también quiero preguntarte o quiero comentar contigo algunas otras cosas interesantes, porque realmente quiero guardarme para mañana más a profundidad temas de carácter técnico. Eh, Amigos, tengo que hacerles una confesión. Este señor que está aquí con nosotros sentado tiene un secreto que me voy a atrever a decirlo en voz alta. Es un excelente cocinero. Le gusta la cocina, le gusta comer y me halaga mucho porque sé que también te gusta la comida mexicana. ¿Por qué te gusta cocinar y la comida mexicana en especial también es de tus preferidas, Roberto? Tiene que ver, yo creo que, bueno, con la historia familiar. Yo, desde muy pequeño me tocó cocinar, ¿ya? Para ayudar a mi madre. Sí, señor. Y mi abuelo era del que... Acá en Chile hay unos chiles, unos ají, que se llaman los puta madre. Sí, 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 Unos ají pequeñitos sí. que son muy, muy, muy picantes. Entonces me acuerdo que a mí, mi abuelo era del que se comía el ají así, Sí, sí, de amor, de mordida. de mordida, claro. Así que aprendí a cocinar y me aficioné a la cocina, y como tengo la fortuna de conocer y haber viajado por gran parte del mundo, uno va probando cosas, va sacando ideas, y uno de los países ricos en comida ha sido México. Así que yo, mi primera vez que estuve en México, me fasciné con el tema de la comida, así que trato, ¿ya?, de replicar algo acá en Chile. Amigos, quiero decirles también que aparte que es un buen cocinero, la modestia lo inviste a Roberto, es una persona muy humilde en lo que hace, desarrolla y con mucha eficiencia. Pero quiero que sepan que Roberto, además de ser médico veterinario y ser presidente de la asociación y trabajar para la industria privada, por su nivel y por sus capacidades en el tema de bienestar animal, él representa en uno de los grupos ad hoc que hay en la Organización Internacional de Salud Animal, la OIE por sus siglas en francés, representa a Chile y su punto de comentarios como chileno y como experto pesan y pesan mucho y eso hay que alabarlo y yo te felicito porque siendo tan joven estás en un grupo que como bien sabes no fácilmente puedes entrar y mucho menos mantenerte y eso lo celebro y te agradezco esa confianza de que nos hagas saber ese tipo de comentarios. Mañana que vamos a conversar el título de la cápsula le hemos intitulado La buena práctica ganadera de conocer al bienestar animal, pero desde la visión o desde el objetivo de un sistema de producción animal. Y le pusimos ese nombre porque Roberto y muchos compañeros, entre los que yo me considero, vivimos y hacemos justamente eso. Pero también hay que entender y aceptar que lamentablemente volvemos a los conceptos mal vendidos del bienestar animal. Conversando con Roberto hace días, hablábamos, por ejemplo, de un tema que es muy especial, ¿no? El uso de la picana o la prohibición de la picana, ¿no? Si me equivoco, me corriges, Roberto, por favor, pero yo leyendo y releyendo todas las normativas y reglamentos europeos, incluso los norteamericanos, con respecto a la picana, en ninguna parte encuentro que diga prohibido su utilización. Lo que sí encuentro es que dice uso discrecional, incluso hay parámetros en los que dices, bueno, puedes utilizar, no es lo mismo que tú picanees un animal, cada 30 animales le des una picaneadita porque tiene que caminar, a que picanees 30 veces al mismo animal. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, es el tema de la picana o el tábano o todos los miles de nombres que tienen toda Latinoamérica. Sí, Sí, generalmente siempre ha estado como en la palestra, y bien reñida con el bienestar animal.
De hecho, tú, si le preguntas la opinión a cualquier persona que no está ligada al mundo veterinario, cree que es casi un instrumento de tortura. Sí, Eh, pero para las personas que hemos trabajado en el campo y las personas que tienen que mover animales del día a día, la picana eléctrica, cuando es bien usada, incluso puede ser una herramienta para evitar el daño en otros animales, ¿ya? excelente tu Eh, comentario. Uno ve de repente en casos, por ejemplo, en bovinos, cuando vamos caminando por una manga, especialmente cuando una manga que no está bien diseñada, tenemos luz en contra, tenemos zonas de reflejo y el animal se te da vuelta, o el animal se cae, ¿ya? Y otro está encima y no se puede parar, ese animal se va a ir dañando, ¿ya? Claro, Ya sea por efecto del mismo o por efecto de los otros que vienen encima. claro. Entonces, utilizar esta herramienta para ayudar a ese animal a que con un toque que le va a generar dolor e incomodidad se va a mover, ya va a evitar ya un daño posterior. Ahora, Sí, debo decir también, ya, que en terreno, ya el operario, el trabajador, a veces transforma la picana y se cree, no sé, pues, Darth Vader de la Guerra de las Galaxias y ocupa la picana, pero así, sí, conforme. Por eso yo creo que debe existir una muy buena educación o una muy buena capacitación de parte de los encargados de bienestar animal hacia las personas que van a utilizar este tipo de instrumentos. ¿Mm? sí, definitivo. Definitivo. Y de hecho te digo, creo que ese es uno de los tantos mitos que difícilmente se desarraigan. Seguramente te ha tocado vivirlo como a mí, sobre todo cuando vas a hacer alguna auditoría interna, o en el caso, por ejemplo, que yo acostumbro llevar a mis estudiantes de grado y de posgrado al frigorífico o al campo. Y saben que está llegando el profesor de bienestar animal, la primera indicación que dan con señales es oculten todas las picanas, porque este señor nos va a criticar, ¿no? Y Así es. ahí te das cuenta que, bueno, es un tema complicado. Algo que me gustaría comentar contigo, Roberto. Yo hace muchos años, 20 años exactamente, tuve la oportunidad de tener en mi país, un poquito más, 22, 23 años, tuve la oportunidad de tener en mi país un periodo de unas cuantas semanas al profesor Bloom. Obviamente fue llevado por Pancho Galindo, que fue su profesor, en ese momento la idea era recorrer el país y conocer la situación, porque estábamos conscientes que se había vendido mal el concepto de bienestar animal y los ganaderos, los productores no querían saber nada de bienestar animal, incluso nos cerraban la puerta así en contornazo en la cara, ¿no? Y entonces yo le pregunté al profesor Brum una tarde y le dije, maestro, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para entrarle aquí ya recorrimos el país, ya se dio cuenta que hay mucha animadversión, pero ¿cómo le hacemos para sensibilizar a la gente sobre el tema de que entiendan que bienestar animal es una herramienta muy valiosa y que es para beneficio tanto del animal como del bolsillo del dueño de los animales, ¿no? Y me acuerdo mucho que dijo algo muy sabio y que creo que estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Él me acuerdo que me dijo palabras más o palabras menos, me dijo, mira Luis, no podemos exigir bienestar animal mientras no satisfagamos primero el bienestar del humano. No le podemos pedir al encargado de las 50 cerdas o de las 30,000 gallinas o de las 200 vacas que las trate bien si mal come, mal duerme, mal viste, mal todo. Entonces, se acaba de levantar hoy de la cama y su criatura tiene 38 o 39 grados de temperatura, está hirviendo y están a 100 kilómetros de la ciudad. Entonces, lo que quieren es acabar pronto para irse al doctor. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, mira, ese es un tema que es bien importante y es bien relevante, especialmente en nuestros países latinoamericanos, ya que muchas veces no se cuida mucho al trabajador, ¿ya? Y si tú no cuidas a tu trabajador, no tienes un trabajador que está contento, que tiene las condiciones básicas de sus elementos de protección, su seguridad social, Sí, ¿ya? señor. No puedes pretender que trate bien tus animales, ¿ya? Especialmente, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo acá en Chile, ha pasado bastante con los inmigrantes, ¿ya? En Chile tenemos una tasa de inmigración bastante alta, Sí, ¿ya? señor. Especialmente de Haití. Entonces, muchas veces esas personas están en condiciones
casi infrahumana. Así ¿Ya? es, Entonces, así es. ¿cómo tú le pides a una persona ya que no tiene baño, que no tiene lugar donde acostarse, donde dormir, ya, que más encima trate bien los animales? No, Claro, no, es casi ilógico. claro. Yo que trato de abogar mucho por el bienestar de los animales, siempre he dicho que primero está el bienestar de las personas. ¿Ya? Definitivo. Las personas tienen que ser primero que los animales. Y si la gente o el consumidor no entiende eso, es que estamos muy, muy mal como sociedad. Eh, y segundo, después vienen los animales. Se está trabajando desde hace unos años atrás un concepto que fue creado por la doctora Rebeca Pinillo de España, Sí, que trabaja en el Reino Unido, el concepto de One Welfare. sí, ¿Ya? señor. Sí, señor. Este concepto, que trata un poco de emular el One Health de la OMS, me parece que es una de las herramientas que las empresas hoy en día podrían trabajar en que, para que nosotros tener un buen desarrollo del bienestar de los animales, también tenemos que tener un buen desarrollo del bienestar de los trabajadores que están a cargo de esos animales. Definitivo, definitivo. Roberto, y tocando un poquito el tema de la asignatura en la universidad, incluso yo te voy a hacer voy a ser más atrevido, ¿no? Yo pienso que deberíamos de incrustar la asignatura, obviamente a su nivel y con los ajustes convenientes, a ese personaje que existe en todos los países de América Latina y que es aquel individuo que no aspira ni a ser veterinario, ni a ser ingeniero, ni a ser administrador. Se conforma con ser un buen técnico, un buen bachiller, un buen tecnólogo, no sé cómo digan en Chile, Okay. que es la gente que está al pie del tambo, que está al pie del comedero las 24 horas del día y que cuando llegamos como veterinarios nos da el reporte y dejamos instrucciones. Ese tipo de personajes yo pienso que los tenemos en el olvido y que tendremos que buscar la forma de incrustar conocimiento, repito, al nivel suficiente y necesario para que lo manejen como herramienta. Pero bueno, amigos, hay que entender algo muy interesante y a mí me gustaría tu opinión como profesor que eres universitario. En el caso de Chile, por ejemplo, antes quiero abrir un paréntesis. En la reunión, te acordarás que fue cuando nos conocimos, tal vez allá en el 2000, la OIE aclaró, o uno de los acuerdos importantes que se tomaron fue de que todas las universidades, en especial las facultades de veterinaria de América Latina, a partir del año 2000 se comprometían a incrustar la asignatura de bienestar animal en la carrera, cosa que no sucedió. Hay países, no voy a decir nombres, hay países que apenas este año las están incrustando. Eh, pero resulta que también las incrustan en un lugar indebido. Así Danos tu es. opinión, danos tu recomendación. Yo tengo las mías, pero quiero escuchar la de mi presidente. ¿Cuál es tu recomendación con relación a incrustar la asignatura y cuáles deberían ser los conocimientos previos para poder llevar bienestar animal? Mira, te cuento un poco la experiencia acá en Chile. Acá en las universidades empezaron a tocar el tema de bienestar animal dentro de la malla curricular, yo creo que el año 2015, recién. ¿Ya? Sí, sí. O sea, yo en la universidad nunca me hablaron de bienestar animal. No, no. Eh, ya del año 2015, yo me acuerdo que partí con uno de los primeros electivos que hubo en una universidad, que era, armamos el ramo de bienestar animal en sistemas productivos, Sí. ¿ya? Pero era un electivo, entonces ni siquiera era obligatorio. ¿Mm? Eh, Así que partimos con eso. Pero fíjate que uno de los grandes problemas que se dio, era que pusieron la asignatura en cuarto semestre. Mira un poco. Entonces yo recibía alumnos que eran muy jóvenes, primero, muy, muy jóvenes. Sí. Entonces no tenían ninguna herramienta ya para poder entender los conceptos de bienestar animal. No habían tenido genética, no habían tenido ninguna de las producciones. Entonces era súper difícil poder, al final tenías que quedarte solamente con entregarles conceptos genéricos, conceptos Sí, académicos de bienestar animal, sí, pero no sí. temas prácticos porque no los podían entender. ¿Mm? Hoy por hoy creo que las mallas se han ido ajustando un poco. Ahora las clases que a mí me toca hacer en posgrado, ¿ya?
sí son mucho más entretenidas, ya, son mucho más, sirven mucho más de debate, porque los alumnos tienen más herramientas para poder exprimir al profesor. Así que yo creo que uno eh, de los, de los, de los temas que se debería considerar para poner un ramo de bienestar animal es que los alumnos por lo menos ya hayan pasado una cantidad importante de materias para poder entender ya todas las dimensiones del bienestar animal. Hoy por hoy el bienestar animal es considerado una ciencia, ¿ya? Sí, Pero es no, una ciencia definitivo. que, claro, pero es una ciencia ya que es multifacética, ¿ya? Entonces, no es como cuando uno estudia genética, que solo estudia genética. No, acá Claro, tú tienes que tener conocimiento de fisiología, de fisiopatología, de así mismo, nutrición, de así mismo. genética, de cómo se llama, de las distintas producciones para poder entender ya todos los conceptos de bienestar animal. Así mismo. Bueno, de hecho, recordarás que justamente hace 15, 20 años, muchas personas, en especial la gente del mundo del comercio internacional, llegó a argumentar que era una imposición más el tema del bienestar animal para bloquear las exportaciones y que eran conceptos muy teóricos, etcétera, ¿no? Y bueno, amigos, estamos hablando con el presidente de la Asociación Chilena de Bienestar Animal y no me dejará mentir que toda aquella recomendación que se da en temas de bienestar animal siempre está sustentada en el método científico, en el experimento comprobado científico. Y que desgraciadamente ayer estaba oyendo una charla virtual con un personaje que para mi gusto es un tipo muy capo, muy experto en nutrición, y estuve en su charla porque me llamó mucho la atención el tema, habló de bienestar animal en la alimentación del ganado bovino en corral de engorda. Sabes que es un tema muy álgido porque sigo comprobando que no se entiende bien el concepto de bienestar animal. Y te voy a decir por qué. Porque él al inicio de su charla mencionó que la gente que nos dedicamos al bienestar animal, muchos somos proteccionistas animales y creo que ese es un error. Somos dos mundos diferentes, somos dos áreas diferentes, que caminamos de la mano, ¿por qué no? Pero los que estamos en la parte del bienestar animal siempre estaremos apoyándonos en la parte científica. Hace muchos años, viviendo yo en el Uruguay, tú conoces la historia del Uruguay también como yo, ha pasado por ahí muchas veces la profesora Temple Grandín, y a mí me llama la atención un comentario que te voy a hacer con respecto a esto, porque cuando ella llegó, bueno, fue el boom y todos los frigoríficos hicieron sus ajustes a los corrales y a los diseños de los frigoríficos en aras de quedar bien con el concepto de bienestar animal para Europa. Todos, eran en ese momento 15 o 20 frigoríficos, todos exportadores. A la vuelta de 3, 4, 5 años, regresa nuevamente la profesora al Uruguay y cuál va siendo su sorpresa, ¿no? Que a pesar de que había instalaciones adecuadas para bienestar animal, los trabajadores estaban volviendo a incurrir en esas viejas prácticas tradicionales que nada tenían que ver con bienestar. ¿Cuál es tu respuesta a ese retroceso involuntario de los personales y de los técnicos en no aceptar fehacientemente el concepto y el procedimiento? Mira, yo creo que con ese tema pasa exactamente lo mismo que cuando uno quiere implementar un sistema de calidad en un frigorífico, en un matadero. Por ejemplo, cuando uno quiere implementar HACCP, ¿ya? Sí, En una empresa, tú tienes que incurrir en una serie de procedimientos, de actividades y todo eso. Y tú tienes que capacitar de forma majadera a las personas, ¿ya? Hasta que incorporen el conocimiento, ¿ya? El lavarse las manos antes de entrar, el ocupar los elementos de protección, ¿ya? Etcétera. El usar los pediluvios, ¿ya? En el bienestar animal, ¿ya? Especialmente en lo que está, en la parte que está a cargo de los trabajadores, que finalmente son los trabajadores los que tienen la mayor incidencia en el tema de bienestar, es lo mismo, ¿ya? Tú puedes tener las mejores infraestructuras, y esto yo lo he vivido en mi experiencia ya, de terreno, sí, ¿ya? Tú vas de repente a una empresa que tiene instalaciones modernas, muy nuevas, tiene todas las facilidades, pero si tú evalúas bienestar animal, está más malo que en un plantel, por ejemplo, que es viejo, ya, pero que sí, están las personas que están a cargo están encima de esos trabajadores. seguro, seguro.
tiene mucho que ver con eso. Cuando una empresa adopta la cultura de bienestar animal, ya tiene que mantenerla y esa cultura tiene que estar desde la cabeza, ya tiene que haber un compromiso gerencial hacia abajo, Claro, claro. exactamente igual como los sistemas de calidad. Un compromiso, así es. Y creo que estarás de acuerdo conmigo en que, así como es ese término de el HACCP o HACCP, calidad total, no queda exento bienestar animal, son términos y conceptos que se tienen que aceptar por convicción y no por obligación y menos imposición, ¿no? Y creo que eso es Así lo que es. ha imperado en muchas partes, ¿no? Que la gente dice, bueno, vamos a cumplir con las exigencias de bienestar animal para poder exportar y después volvamos a lo de siempre porque es así. Es toda Es una... que hay un tema importante, Luis, que tiene que ver con el gerente, con el dueño de la empresa. Nunca hay que perder de vista que los sistemas productivos animales son un negocio, Sí, ¿ya? definitivo, Y como definitivo, negocio, como negocio tal, ya tienen que ganar dinero, claro, ¿ya? Y se tiene que maximizar la ganancia de dinero, ¿ya? Porque eso es, si no, no tienen razón de ser, claro, ¿ya? Nadie va a criar animales de manera filantrópica. así es. Por lo tanto, ¿ya? Tú lo que tienes que hacer es convencer a ese dueño, a ese gerente, ¿ya? De que el bienestar animal es un negocio y es un buen negocio para la empresa. Y si tú Definitivo, lo convences de eso, te va a funcionar la máquina perfectamente. definitivo. Y no Quiero... estoy, perdona para terminar No, no, tranquilo, tranquilo. para Dime. terminar la idea, y este convencimiento no tiene que ser tan solo pensado en aquí bien en el terreno, o sea, usted va, señor dueño, va a ganar más porque va a tener animales menos golpeados, va a Así vender es. en mejor calidad. Hay que pensar en macro, o sea, por ejemplo, yo siempre estoy, como presidente de la asociación, trato de profesar un lema que es el bienestar animal no es solo hoy en día una moda, sino que es una práctica ética, legal y económica, ¿ya? Así es. Y el objetivo siempre es democratizar el bienestar animal y que finalmente en una vitrina, ya, en un anaquel, ya, el consumidor sea capaz de elegir un producto de una empresa que tenga un respaldo de bienestar animal. De ahí también hay una ganancia. Seguro. Sí, definitivo. Creo que de esto hay mucho que hablar y decir. Déjame hacer un paréntesis para agradecerles a la gente que nos está siguiendo en la previa. Hay muchas likes, muchos me gusta. Saludos a la gente. Hay comentarios todos a favor. Les gustan los temas. Amigos de México, amigos de Paraguay. Bueno, por aquí veo una persona de apellido Becerra, que seguramente, mujer, que seguramente la conoces vos, Mi este, hermana. gente de varios países. Gracias por acompañarnos. Roberto, platícanos un poco de tu vida personal. Casado, hijos, abuelo. No, abuelo no, pero podría ser abuelo. Eh, Casado, tengo dos hijos, ya una hija de 23 y un hijo de 10. Mira, Eh, Así que vivo en Viña del Mar, muy mal lugar, muy mal lugar. así que esa es mi vida. Tengo dos perros. Dos perros. Te voy a decir como me decían a mí, un compadre muy querido cuando tuve mis hijas. Yo tengo dos hijas muy queridas, ya me hicieron abuelos sin mi consentimiento. Pero cuando nació mi hijita la mayor, y que ya se hizo señorita, un compadre me dijo, ya hueles a suegro. Entonces ya estás por ahí cercano con la chiquita, que ya es me imagino toda una señorita. ¿Y alguien de tus hijos sigue tu línea de veterinaria, Roberto? No, no. Bueno, mi hermana que está escuchando, ella es veterinaria también. Sí, señor. Pero mi hija está terminando enfermería. Está en Enfermería. quinto año, sí. ¿No le gustó la parte del bienestar animal? No, no quiere nada con los animales. Yo déjame decirte que tengo un pequeñito de 8 años, que bueno, para mí viene a ser el milagro de la vida a esas alturas del campeonato. Y mira que estoy tan compenetrado con él, es mi compadre, es mi socio, que cuando no se puede quedar la mamá para atenderlo, cuidarlo, porque solamente somos tres acá en casa y mi mujer es del interior, no tenemos familiares acá en Asunción, me lo llevo a mis clases de bienestar animal.
Y la anécdota que te comento es de que al día siguiente, cuando lo recogemos en el cole, la profe me dice, oiga, doctor, su hijo nos dio una cátedra de bienestar animal. Y nos reímos, ¿no? Pero fíjate que yo estoy convencido que al nivel, que donde debemos de empezar a sensibilizar a la gente justamente es en esa edad Sí, de inocencia, ¿no? Con un lenguaje tal vez muy sencillo. En Europa, tú bien lo sabes, en Madrid, me acuerdo, conocí un programa muy lindo a nivel computación, en que los chicos sí o sí iban la materia de bienestar animal a nivel de poner la granjita y responsabilizarse y un montón de cosas. Creo que ese es el camino que debemos de seguir y nuestra América Latina está sí. lejos, Roberto, está lejos de este sistema de Sí, enseñanza. sí. Yo te voy a contar, te quería contar una anécdota, aparte de los niños, que es interesante, que es divertida, que también tiene que ver con mi hijo. Hace el año pasado yo estaba escribiendo un paper de una presentación para un seminario en Francia. Estaba ideando un sistema para hacer sacrificios amigables con animales pequeños, ya, lechones, pollitos, ya. Y digamos un sistema. Y estuve mucho tiempo trabajando por videoconferencia y mi hijo siempre escuchaba y un día me llama y me dice, papá, yo tengo una idea para hacer sacrificio. ¿Podríamos ocupar nitrógeno líquido, congelamos los animales y después los golpeamos? Cosa que me pareció igual una buena idea. eh, pero a mí lo que me asusta es que ojalá no fuera a contar esto en el colegio, porque si no me iban a llamar porque está quedando un hijo psicópata. Sí, sí, sí. Estás tocando un tema muy interesante, Roberto, y no quiero dejar pasar en la previa algún comentario de tu parte. ¿Cuál es tu opinión como presidente de la Asociación de Bienestar Animal en Chile, como tu posición de médico veterinario formado en bienestar animal y el rito religioso que impera en el mundo de la producción de carne, principalmente estos ritos del Ojalá. halal y del kosher? Sí, mira, yo ahí tengo una opinión que puede ser un poco eh, contraria a los ritos religiosos. Para mí el bienestar animal es uno, ¿ya? Si bien respeto todas las religiones y todo eso, pero creo que en estos tiempos es pasar a llevar ya y hacer oídos sordos a lo que es el bienestar. Sí, ¿Mm? señor. Me pasa eso. Sí, es un tema Y después, delicado. mm, y mañana cuando hablemos me gustaría de repente que podríamos tocar un poco más en específico el tema de los sacrificios religiosos Te voy a y pedir, me gustaría también que tocáramos el tema de los animalistas. te lo voy a pedir desde este momento, anótalo sin que te lo pregunte porque de eso se trata mañana. Roberto, estamos en la previa, amigos. Hoy miércoles frío acá en Asunción, Paraguay, mejor dicho en Fernando de la Mora, porque yo vivo al sur de Asunción, ciudad vecina, y con nuestro amigo Roberto Becerra, que vive en una ciudad muy fea, poco deseable. ¿Cómo te envidio, mi hermano? Y bueno, la idea es un poquito seguir hablando con el individuo de carne y hueso, con la persona que comete errores, que tiene éxito, que siente, que llora, que sufre, que tiene una familia que mantener, etcétera. Roberto, conversanos un poco. ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Te gusta la música? ¿Te gusta cantar, bailar? Cuéntanos un poco. Sí, me gusta mucho, mucho la música, soy bastante ecléctico para escuchar música, de hecho mis hijos se ríen porque en mi lista de Spotify pueden encontrar desde música clásica, pasando por Maluma y escucho reggaetón, así, de todo. O sea, que eres hincha de la música. De toda la música, sí. Siempre estamos escuchando música y en esta época de cuarentena nos hemos hecho adictos con mis hijos más o menos ya como a esta hora, como tipo 7 8 de la noche. Hay un juego que se juega por estas consolas que se llama Just Dance, Sí, así sí. que empezamos a jugar, a bailar en las noches. Y dime una cosa, Roberto, porque es un tema, o sea, te lo voy a preguntar porque quiero hacerle ver a nuestros amigos que nos están haciendo favor de escuchar, que por cierto, aquí mando un saludo muy afectuoso a amigos muy queridos, Luis Rades, que es un colega argentino y que lo vamos a tener por acá pronto, gracias por estar, tocayo. Está Karin Becerra Olmedo, que seguramente la conoces, Ricardo Ábalos Mora, Jaime Bravo desde Colombia, Ricardo desde México,
Norma Migones nos está escuchando desde acá, desde Asunción, en Paraguay, y mucha gente, ¿no?, que nos está dando like. Pero a mí me gustaría algo que es importante que la gente lo sepa de un experto. Amigos, después de muchos años de andar en esto, casi siempre la gente nos ve o ve al experto como un tipo triunfador siempre, y no es así. Sobre todo, partamos de una realidad, la familia. Yo en lo personal, no lo presumo, pero a mí me ha costado estar en lo que creo que es la medicina, mi profesión y lo que hago me ha costado el divorcio de mi primera esposa. Pero en el caso tuyo yo te preguntaría, ¿la familia sigue a Roberto Becerra, el especialista en bienestar animal, como decimos en México, en las buenas y en las malas? Y claro, si no, de repente cuando uno trabaja en bienestar animal y especialmente cuando uno trabaja de forma independiente, hay veces que uno se queda sin dinero, sin plata. ¿M? Entonces tienes que tener una persona, una familia que te apoye para poder salir del paso. ¿No? Los primeros años cuando yo empecé trabajando de forma independiente fueron años duros. ¿Ya? Sí, Fue de no tener un espacio, de no tener un ingreso permanente de dinero, entonces se hace complicado. Así que la familia siempre es un apoyo muy, muy relevante, importante. totalmente, totalmente. Quiero hacer otro paréntesis porque quiero agradecerle, nos está escuchando otro amigo muy querido, también amigo tuyo, Roberto, mi querido Marcos Jiménez Apiola, que lo tuvimos la semana pasada. Gracias, Marquito, por estar con nosotros. Amigos, les quiero comentar que esta semana es Bienestar Animal en Sistemas de Producción, hoy en la previa y mañana de lleno en el tema con Roberto. La siguiente semana vamos a tener a un amigo muy querido también, ingeniero agrónomo uruguayo, que nos va a hacer favor de conversar sobre la importancia del diseño de instalaciones ganaderas con énfasis en el corral de manejo del ganado. Y a la siguiente semana, amigos, y ahí es donde les quiero hacer el hincapié, no vayan a faltar, vamos a tener nuestra mesa de debates. Vamos a tener la presencia de Marcos Jiménez, la presencia de Roberto Becerra y la presencia de Eduardo Deal para conversar de más tópicos y más temas con más profundidad. Así es que no se lo no se lo pierdan, se los recomiendo. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Un saludo afectuoso a Ethel Jazmín Galeano, que es mi esposa y que nos sigue mucho en esto que estamos haciendo. Roberto, tú estás metido en la parte monogástricos y me gustaría que comentaras aquí con nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos. eh, ¿Cuál fue la situación que se dio y cómo se recibió? Porque creo que por ahí empezamos si no falla la memoria, se empezaron a hacer las adecuaciones en el tema de bienestar animal con respecto a instalaciones, concretamente en las gallinas en jaula, pasarlas al piso, en Europa estoy hablando, y el caso de las cerdas en los parideros, ampliar sus instalaciones. ¿Nos puedes comentar un poco de esto? De la experiencia en Chile, De la experiencia en Chile, sí, por supuesto. eh, a ver, transformar los sistemas tradicionales de jaulas de postura o de jaulas parideras en Chile es imposible. Ya es imposible. O sea, significaría el quiebre de la 80% de las empresas. ¿Ya? No hay que perder de vista que en estos países, en los países latinoamericanos, nosotros tenemos, los sistemas productivos tienen una responsabilidad que es producir proteína barata. Sí, ¿Ya? señor. A diferencia de los europeos, que ellos podrán darse el lujo de vender proteína un poco más cara. ¿Ya? Pero acá en Chile no, yo creo que hablo por toda Latinoamérica, no podemos Impensable, impensable. darnos el lujo de incrementar el precio del huevo, por ejemplo, siendo que es la base de la alimentación de la gente que tiene menos recursos. Ahora, esto no quiere decir que no se pueda manejar con bienestar animal y no quiere decir tampoco que estos sistemas se van a eternizar, ¿ya? Eh, Acá en Chile, en los últimos 5 años, la penetración de los huevos denominados free cage, ¿ya? Ha ido aumentando, partieron con un 0.01 de presencia en los anaqueles de supermercado y ahora uno ve fácilmente un 3-4%, que si bien porcentualmente es poco, pero el incremento en este corto tiempo ha sido muy grande, ¿ya?
Eh, no hay que perder de vista también que hay un tema de bioseguridad, especialmente acá en Chile. Chile es nosotros hablamos siempre que desde el punto de vista epidemiológico somos una isla sanitaria. Sí, ¿Ya? totalmente. Tenemos desierto, tenemos frío en el sur, tenemos cordillera y tenemos mar. Entonces, las enfermedades acá, si no Es vienen el- por avión o el coronavirus, es bien difícil que entren. Sí, señor. Eh, pero los sistemas, pero somos ruta, por ejemplo, de aves migratorias, Sí, ¿ya? total. Hasta el norte. Hasta el sur. Nos atraviesan las aves migratorias completo Chile. No, me refiero al norte del continente americano, hasta arriba, hasta Ah, Estados Unidos. sí, sí, claro, desde Canadá. Entonces, es bien importante que, por ejemplo, acá los sistemas de libre de jaula, de pastoreo free range, generan un riesgo, por ejemplo, por la presencia de influenza aviar, ¿ya? Porque nosotros hemos detectado en los programas de control aves migratorias con positivas a influenza aviar. Y si tú tienes un plantel con gallinas al aire, ya el riesgo aumenta. Claro. Creo que la transformación que va a ser en el mediano o largo plazo va a ser el híbrido que yo considero ideal, es la crianza a piso, pero estabulada, ¿ya? De Ya. los animales, ¿ya? En el caso de las cerdas, mira, si bien es cierto, los europeos van también adelantados de la crianza en grupo, pero algunos estudios que he estado leyendo, y me parece que de una persona, de una chica en México, llegó a unas conclusiones que la gestación en grupo tampoco es tan positiva para la cerda, ¿ya? Ya. Y hay algunos indicadores que pueden decir que incluso el estrés puede ser un poco más alto, ¿ya? Sí, señor. Así que yo creo que la última palabra en sistemas de producción que sean amigables con el bienestar animal no está dicha. Yo creo que hoy en día para nuestros países tenemos que centrarnos ya en las evaluaciones directas de bienestar animal, ¿ya? Así es. ¿Qué quiere decir esto? En que yo mido el bienestar animal en el animal, ¿ya? No en el sistema productivo, Así ¿m? es. ¿Ya? Y Eh, eso es la línea de trabajo que estoy teniendo acá en Chile. Roberto, sé que eres muy humilde en tus exposiciones, pero coméntanos un poco ese logro que recién has tenido después de tantos esfuerzos y que has logrado patentar un proceso. Háblanos un poquito de esto, si nos haces favor. Sí, eso es una noticia bastante nueva. Son dos cosas que me llegaron justo muy, muy de la mano y casi muy, muy a tiempo. En que con mi empresa firmamos un convenio de trabajo con una empresa certificadora española, eh, por lo cual estamos trabajando en que ellos van a reconocer el sistema de evaluación de bienestar animal que estoy implementando acá en Chile y vamos a poder tener una certificación de una casa de certificación española en Chile y también disponible para Latinoamérica. Excelente. Y el segundo punto que está relacionado a esto es que justamente el día de ayer me llegó el certificado de los derechos de propiedad intelectual del sistema de evaluación de bienestar animal acá en Chile. ¿Mm? Por lo tanto, Felicitaciones. hoy en día ya tenemos ¿cómo se llama? El proyecto de ingeniería ya de esta idea que se formó hace 19, 20 años, ¿ya? Y hoy en día está patentado todo lo que tiene que ver la evaluación de bienestar animal acá en Chile. Excelente noticia y felicitaciones recibe, porque eso es algo, amigos, que para quienes conocemos del tema es algo muy laborioso. No cualquiera lo puede hacer y no cualquiera tiene las agallas y los arrestos para concluirlo satisfactoriamente y que además sea ya patentizado. Enhorabuena, Roberto, enhorabuena. Muchas Óyeme, gracias. un poquito volviendo a la parte, el ser humano. Vamos a hablar de un tema que mi mamá me decía que no lo tocáramos, pero quiero saberlo. ¿Sos hincha del fútbol? No, ¿Cuál es tu deporte? ¿Cuál es tu deporte? hoy soy súper malo para el deporte. Con suerte hago un poco de bicicleta indoor. O sea que no tienes conflicto de pleitos. Acá, acá, en No, Par- acá en claro. Paraguay, como en muchos países, déjame decirte que pues siempre está el equipo de los ricos y el equipo de los pobres y
y cuando en la familia hay uno a favor y otro en contra, son unos pleitos familiares muy agradables. ¿Te eximes de este tipo de conflictos? ¿A tu familia no le gusta el deporte? Mira, te vas a reír, pero mi papá y mi abuelo fueron jugadores profesionales de fútbol. ¿En serio? Ya, en equipos pequeños acá en Chile, pero se dedicaban profesionalmente al fútbol. Y yo creo que quedé hastiado con eso, entonces no tengo ¿Nunca, cero opinión. nunca lo practicaste cuando eras infantil, juvenil? Nunca, Ni, nunca. ni te llama la atención. No, para nada. De hecho, mi hijo ve más fútbol que yo. Ya. Oye, Roberto, ¿y cuál es tu forma, en qué empleas tu tiempo cuando te relajas después de todo un día de trabajo, de una jornada intensa? ¿Cómo te relaja después de un día agobiante para que estés fresco y rozagante para el día siguiente? ¿Qué es lo que acostumbras a hacer? Generalmente me gusta leer harto, yo leo bastante novelas, me gusta leer. Me gusta jugar con mis hijos, me gusta jugar con el más chico, que es entretenido. Eh, Vemos películas en la tarde, y, y en las mañanas, que yo parto mi día muy temprano, y me levanto ya muy temprano, entonces yo estoy trabajando a las 6 y cuarto de la mañana, estoy sentado ya trabajando. Realmente me gusta hacer un poquito de mindfulness, así como para desconectarme y empezar así como un poco con más energía el día. Ya. Y una pregunta que no quiero dejar en el olvido en esta previa. Como todos saben, amigos, en Villa del Mar hay cierta época del año en que es una vida intensa porque se llena de turismo ante ese tradicional evento musical. Eh, ¿cómo es la vida de esos días en Villa del Mar, desde tu visión, desde tu posición de un ciudadano más? Nosotros dejamos de ocupar el automóvil desde el 15 de diciembre hasta el 1 de marzo, De plano porque así. no puede salir en auto. ¿En No, serio? no, es terrible, terrible. Yo vivo en una calle que es bastante transitada porque es una de las entradas principales a Viña, y tú te levantas con tráfico, ya sea que los vehículos están parados afuera de mi casa y no puedes moverte. De plano así. Me ¿Sí? imagino. Sí, ese es Tenemos todo enero lleno de argentinos y después todo febrero lleno de santiaguinos. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Amigos, estamos en la previa y casi en la recta final de esta previa con nuestro querido amigo el doctor Roberto Becerra Olmedo, que es el presidente de la Asociación Chilena de Bienestar Animal. Él se dedica básicamente a implementar todos sus conocimientos y expertise en la parte de los monogástricos. Es profesor académico, está formado debidamente en el área. Y bueno, la idea de hoy es así un poquito de todo y sobre todo, amigos, que vean pues que estamos hablando con una persona de carne y hueso que también se puede equivocar. No sé si estés de acuerdo, ¿cuál es tu opinión? Yo no sé en dónde está escrito que el experto no puede decir no sé, no se puede reír y no puede decir que tiene sentimientos. Sí, eso es bastante común. Me pasa bastante seguido que de repente me preguntan. De hecho, tengo una anécdota. Hace el día lunes de esta semana me llamó un periodista de una revista acá de circulación nacional que tiene que ver se llama la revista del campo, y me preguntaba eh, cuáles son las dosis de, no sé, pues, los requerimientos nutricionales en la vaca en el momento del secado. Y Ya. él decía, no sé, yo no trabajo, no soy nutricionista Claro, de claro, vaca, claro, claro. justamente de bienestar. Y el periodista me insistía, de hecho me mandó las preguntas escritas, eh, porque no podía entender que yo como veterinario no pudiera darle una respuesta de algo que estaba Sí. preguntando. Sí, Sí, y qué bueno que lo mencionas, Roberto, porque amigos, este comentario último que nos hace Roberto sirva para explicarles que dentro del mismo bienestar animal, que es una especialidad, hay subespecialidades y que bueno, son tantas que aunque uno trata más o menos de balancear y conocer un poquito, son demasiadas, ¿no? Hay compañeros que se dedican únicamente a lo que es fisiología, hay compañeros que se dedican únicamente a lo que es el tema de sensibilidad, de temperamento, que es un tema apasionante a mí en lo personal, pero lo que dice Roberto es muy cierto.
quienes nos dedicamos a vacas, no vemos marranos o cerdos ni gallinas porque son dos mundos o tres mundos diferentes y viceversa, ¿no? Independientemente de la investigación, independientemente de la academia. Estamos llegando a la parte final de nuestra previa, Roberto, y dos o tres preguntitas muy concretas antes de retirarnos. La primera, ¿qué nos tienes para mañana? ¿De qué nos vas a conversar mañana? Como temas así importantes, como temas así como de que vas a cambiar paradigmas, Roberto. Me gustaría que mañana pudiéramos tocar el tema de las tendencias que vienen en materia de bienestar animal, Excelente. el cambio que ha habido ya de las famosas 5 libertades a los 5 dominios, podríamos Sí, conversar señor. sobre eso. Me gustaría que habláramos un poco a lo mejor de lo que quieren hoy en día los consumidores, ¿ya? Sí, Y no pensemos tan solo consumidores, el consumidor que va a la anaquel a comprar, sino hay que pensar también en el retail, los supermercados, los hoteles, etcétera. así es. Ya en materia de bienestar animal, podríamos hablar un poco de certificación de bienestar animal, que tengo experiencia en eso, y cómo hoy en día los sellos ya están tomando relevancia al momento de la opción de compra por parte de los consumidores. ¿Mm? Así mismo, y creo que son temas torales, temas puntuales, y que mañana desde hoy te estoy dando la encomienda de que si no te los pregunto, tú te preguntas y solito te contestas porque son temas trascendentales. Bueno, Roberto, quisiera yo pedirte el favor que nos dieras tus opiniones, tus comentarios finales del individuo que se ha formado a base de muchos esfuerzos, que ha sido caminando a través de los años y que obviamente nadie nos puede negar que empezamos siempre en contracorriente, sobre todo con temas como el bienestar animal. ¿Cuáles serían tus últimos comentarios al respecto para escucharte, Roberto? Sí, me gustaría comentarte algo que yo me he ido dando cuenta en los últimos años y que creo que te lo comenté una de las primeras veces que conversamos, que es el efecto Dunning-Kruger, ¿ya? Sí, señor. Eh, que, que búsquenlo los que están escuchando, es un efecto psicológico que se da, que generalmente las personas que tienen menos habilidades o menos conocimientos de un tema tienden a sobreestimar su conocimiento y empiezan a dar, ¿cómo se llama?, opiniones sin mucho fundamento. Pero a mí me pasa lo contrario, ¿ya? Cuando uno empieza a estudiar este tema, empiezas a indagar y cada vez que tienes conocimientos más profundos de un tema muy específico, te das cuenta del abismo que te falta por conocer, ¿ya? Entonces, generalmente siempre yo estoy temeroso porque creo que sé menos, o sea, subestimo mis conocimientos, entonces me doy cuenta que muchas veces siento que en realidad, chuta, estaré diciendo bien con todo lo que yo manejo de información, siempre creo que me falta información. Y eso es Fíjate, algo que pasa habitualmente. fíjate que esto que dices tiene mucho de fondo, Roberto, porque debo de confesarte a vos y a mis amigos que nos están escuchando que cuando puse en mi encabezado de la cápsula informativa, conversando con el experto en buenas prácticas ganaderas, no faltó aquel amigo que nos dijo, ¿y qué certeza tienes de que es experto? Y esto me hizo recordar a un profesor que tuve en la universidad, que lo sigo queriendo mucho y lo aprecio mucho. Fue mi profesor de técnicas quirúrgicas y de terapéutica quirúrgica, el doctor Isidro Castro Mendoza, que seguramente lo conociste en algún momento porque fue a muchas partes, fue de los primeros ortopedistas en medicina veterinaria en los años, en los finales de los años 70, 80. Y él decía, bueno, ¿qué es experto? Me decía un día. Dijo, si vos haces 10 veces lo mismo o 10 veces dices lo mismo, a partir de ese momento ya te puedes considerar como un experto. Qué tan contundente sea tu conocimiento, qué tan certero sea tu conocimiento, qué tan verdadero sea tu conocimiento, ese es otro dilema, pero ya en ese momento eres experto. Y creo que viene a colación por lo que dices, ¿no? De que habemos gente que nos subestimamos, que creemos que sabemos menos que otros, y hay gente que se siente que sabe más que otros y es todo un conflicto. Déjame confesarte, se lo comentaba yo a uno de mis amigos hace tiempo, que me preguntó qué me motivó a hacer esas cápsulas informativas, y justamente fue eso.
el hecho de que, como te decía al principio de esta previa, en este momento, si ustedes, amigos, ponen en el Google bienestar animal, se encontrarán 5,000 páginas. Y si ponen un tema en especial, pueden encontrar 5, 10, 15 webinars o seminarios en este momento, por las circunstancias del concepto que no podemos salir a la calle. Pero ¿qué pasa? Que estamos encontrándonos desde muy buenos ponentes con informática muy buena hasta gente que de plano, híjole, deja mucho que desear. Y lo que dijiste hace unos minutos, hay gente que tiene la bendita habilidad de vender, aunque no sepa. Y en el tema de bienestar animal, creo que ha habido muchas personas que han sabido venderla, aunque no sepan. Que después se dan cuenta la gente que recibió ese concepto que fueron mal fundamentadas y que causó problemas no solamente en los animales, sino en su economía. Ahí ya se dan tarde cuenta, pero lo triste es de que tira a la borda todo lo que queremos hacer la gente que tratamos de educarnos y estar estudiando todos los días en el tema. No sé qué opinas al respecto. Sí, eso es algo que es bastante común y que lamentablemente los profesionales que sí tienen un poco más de conocimiento les pasa la cuenta a veces. Eso es más común de lo que uno cree. Ahora, el tiempo siempre le da la razón a las personas que por lo menos se han formado un poco en las distintas áreas. Yo creo que, y eso a modo de consejo para todos los profesionales que nos dedicamos a cualquier área, uno nunca termina de aprender. Y uno siempre tiene que estar capacitándose hasta el último día de tu vida. Así mismo. Pues bueno, Roberto, yo quisiera estar con vos más tiempo, pero creo que es momento de decir, paremos, porque esta es la previa. Y mañana, amigos, a partir de las 9 de la mañana, tiempo del Paraguay y tiempo de Santiago, de Chile, estaremos en vivo en este mismo sitio conversando con el experto dentro de lo que sería la importancia o el enfoque del bienestar animal en sistemas de producción, que es algo que creo que va a ser importante porque vamos a desmitificar muchos errores que se tienen al concepto. No es cierto que sea una imposición, no es cierto que sea una traba más, no es cierto que sea un procedimiento poco práctico. Sucede que se ha interpretado mal, se ha vendido mal y los que estamos en esto, ya es momento en que tenemos que levantar la voz para decir, señores, el bienestar animal es una herramienta que permite valor agregado. Tus palabras finales para despedirnos, Roberto, por favor. Bueno, que lo espero mañana, ¿ya? Y, ¿cómo se llama? Luis les va a entregar todos mis datos si quieren hacerme preguntas. A mí me encanta poder hablar de este tema y estoy dispuesto y abierto a que podamos establecer diálogo, ¿ya? Y a poder resolver todas las dudas. Muchísimas gracias, Roberto. Antes de despedirme, amigos, quiero darle las gracias a la gente que nos están escuchando. Amigos muy queridos desde Guatemala, desde México. Saludos, Rodolfo de Leija. Saludos, Luis Rades de Argentina. Nuestro buen amigo Harold Saldaña de Guatemala. Hugo Ponce, que también es paisano por ahí. Saludos. Marcos Jiménez Apiola, que siempre está al pie del cañón. Hay muchas buenas expresiones de felicitaciones y agradecimientos a tu persona. Efectivamente, amigos, mañana estaremos a partir de las 9 de la mañana y voy a poner en el calce de la videoconferencia todos los datos de contacto de Roberto Becerra Olmedo, que es médico veterinario de origen chileno, especialista en bienestar animal, presidente de nuestra Asociación Chilena de Bienestar Animal, y es un académico reconocido en su país y además un experto que está integrado al grupo ad hoc, en uno de los tantos grupos ad hoc que hay en la OIE en Francia, París. Roberto, muchísimas gracias, mi hermano. Que pases una buena tarde, noche en compañía de tu familia. Gracias a tu esposa por permitirnos distraerte un ratito de estar con esto. Mañana, amigos, no lo olviden, 9 de la mañana los estamos esperando. Gracias, Roberto. Gracias, amigos. Hasta mañana. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Hasta luego.